Curas que violaban niños y nadie hizo nada. Abusos de poder en colegios y parroquias y la Iglesia no hizo nada. ¿Es el momento? Hoy en Un Tema al Día, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. ¿Cuántos curas violadores de niños? ¿Cuántos niños violados? ¿Cuántos obispos encubridores? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En cuántas instituciones? Quien nos lanza estas preguntas es Miguel Hurtado, víctima de abusos durante una actividad infantil en el monasterio de Montserrat en Barcelona. No tenemos todavía muchas respuestas. Más de 100.000 víctimas en el mundo, dice un informe, y sabemos que ese informe se queda corto. Más de 1.200 víctimas en España, y sabemos que ese dato no es todavía suficiente. Más de 200 denuncias en una década, pero sabemos que hay mucho más. Los abusos en colegios religiosos y en parroquias han formado parte de esa nebulosa de silencio, de lo que no podía ser tocado para no enfadar a la bestia. La Iglesia decidió tapar los casos. Y los casos se multiplicaron, por su culpa. Es atroz, verdaderamente es atroz, porque al fin y al cabo esto es un cáncer o un tumor que lo han generado ellos. Es que la realidad es que lo han generado ellos, año tras año, abuso tras abuso, insulto tras insulto, burla tras burla, desprecio tras desprecio, ocultación, hipocresía, y son ellos los que tienen que cambiar su actitud para que ese cáncer y ese tumor que afecta a la Iglesia poco a poco pueda ser extirpado, ¿no? Que dejen de preguntarse qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios, porque cada vez es menos, y que se dejen ya de mirarse en el espejo y que empiecen a mirar a la cruz, ¿no? Y con valentía, además. Este era Alberto Llopis, que también ha denunciado abusos por parte de un sacerdote en Valencia. Es un caso más. Los periodistas no solemos contar nuestras experiencias personales, pero Gonzalo Cortizo, compañero y cofundador del diario.es, esta vez sí que quiere compartir lo que vivió en su colegio de Santiago de Compostela. Estaba empezando a escuchar a compañeros míos en la radio animándose a denunciar lo que sucedió aquellos años. Y aunque no reconocía sus voces, sí reconocí inmediatamente los hechos y sobre todo al cura que los provocaba, al hermano Berruguete. En sus clases eran habituales los tocamientos, las insinuaciones sexuales sobre lo que ocurría por las noches con nuestros compañeros, que eran internos en ese centro, y él lo hacía a la vista de todos, porque esa era otra forma de humillación y otra forma de control, también su manera de averiguar quién de nosotros iba a revelar y quién se quedaba paralizado. Estos últimos eran sus víctimas preferidas. Pero además de la depredación sexual, también había violencia diaria, palizas en clase, juegos sádicos como exponer a un niño en la tarima a una especie de concurso que siempre acababa igual, con golpes y con el niño llorando. Eran los 80 y lo extraño es que todo aquello a nosotros nos parecía que eran las reglas del juego, lo normal, hasta que fueron pasando los años. Y ahora lo que más me impresiona son todos los mensajes que estoy recibiendo de niños que ahora son señores de casi 50 años y que me están contando que siguen muy jodidos por todo aquello. Por eso yo no entiendo que alguien diga que no hay que investigar lo que pasó aquellos años y que no entendamos que no eran casos aislados, sino un sistema establecido en el que el miedo y la vejación constante eran la manera de pastorear a un grupo de chavales que casi nunca se atrevían a contar en casa lo que les estaba pasando en el colegio. Décadas después de alguno de estos abusos, algo se mueve. Tanto el Congreso como el Gobierno como la Fiscalía buscan la manera de investigar los casos de pederastia cometidos por curas españoles. Voy a saludar a Jesús Bastante, periodista experto en actualidad de la Iglesia. Hola, Jesús. Hola, Juanlu, ¿cómo estás? Parece que después de tanto silencio, en España empiezan a abrirse algunas puertas para la investigación de estos abusos. ¿Quién está empujando esas puertas? ¿Qué está cambiando? Yo creo que hay dos acontecimientos interesantes, uno intraeclesial y otro extraeclesial. El intraeclesial es que el Papa Francisco sí que ha puesto como uno de los leitmotiv de su pontificado la lucha contra la pederastia, ha cambiado las normas y sobre todo ha obligado a los obispos a hacérselo mirar. Y la extraeclesial es que después de muchísimos años de silencio, y ahí también los medios debemos hacernos nuestro propio examen de conciencia, se ha tomado con seriedad el camino de apostar y de escuchar a las víctimas. Y eso ha provocado
un movimiento de confianza por parte de las víctimas de la pederastia clerical que han dado un paso adelante y que han conseguido hacer oír su voz y que esa voz se sistematice. Escuchamos también a Javier Paz, víctima de abusos por parte de un cura de Salamanca cuando tenía 8 años. Que se nos conceda ya no la condición de víctima por parte de la Iglesia, sino también por parte del Estado, que se nos reconozca las carencias o necesidades especiales que tenemos y que haya más apoyo en ese sentido institucional para acceder a terapias y todo, que ahora mismo solo están costeando las asociaciones que lo hacen voluntariamente y con la ayuda que consiguen y hay víctimas que pueden pagar y otros que no, las cosas como son. Y sabemos que una terapia es carísima y son muchos años y es un desembolso económico que se lo pueda permitir bien, pero otros estamos como estamos. Y Jesús, ¿cuál es la reacción de la Iglesia española ante estos nuevos movimientos que está haciendo tanto el gobierno como el asociacionismo de víctimas? Pues hay 3 reacciones. La primera, y lamentablemente todavía más mayoritaria entre los obispos, que es achacar a una persecución, aducir que hay muchísimos más casos en otros ámbitos de la sociedad que en la Iglesia y pedir que no se haga una causa general en contra de la Iglesia. Luego hay un grupo minoritario de obispos, pero cada vez mayor, que entienden que todo esto que está ocurriendo es una oportunidad también para la Iglesia, para limpiar su casa y para poder ser de nuevo un referente de ética en nuestra sociedad, para lo cual hay que investigar, hay que abrir los archivos y hay que establecer todas las responsabilidades que se den. Y una tercera pata, que son las congregaciones religiosas, que en justicia hay que reivindicar que su papel es muy distinto al de la conferencia episcopal. En el caso de las congregaciones religiosas, los que actúan mal son las excepciones. En el caso de los obispados es al contrario. Apenas hay 10, 11 diócesis que estén actuando conforme a unos estándares que podíamos admitir como válidos para el momento que estamos viviendo. La gran mayoría todavía va a rebufo y todavía está pensando que esto es más un ataque del gobierno socialcomunista o de una sociedad laicista y anticatólica que una realidad que les afecta. Y sin embargo, en otros países estamos viendo reacciones diferentes, ¿no? Poco a poco, también supongo que después de una travesía del desierto enorme, pero han reaccionado antes. En España vamos tarde. Yo creo que aquí hay que diferenciar 2 mundos, por así decirlo. Uno, el mundo anglosajón, donde sí que es cierto que los abusos se dieron no solo en la Iglesia Católica, sino en otras confesiones religiosas, y donde el factor económico fue muy importante a la hora de reaccionar. Estoy pensando en Estados Unidos, pero también en Alemania, también en Irlanda, también en Australia, donde el poder de la Iglesia Católica no es tan omnímodo. Y luego están los países más de la órbita del Mediterráneo, Italia, Francia, Portugal, España, donde se ha llegado tarde. Con todo y con eso, ya los obispos italianos han anunciado que van a comenzar a investigar y a hacer públicas sus investigaciones. En Francia hemos visto el informe Sauvé, que dio unos datos terroríficos y escandalosos sobre la pederastia clerical. En casi todos los países de nuestro entorno se ha actuado ya. Y sin embargo, los obispos españoles siguen negándose contra viento y marea a abrir sus archivos y a hacer una comisión bien independiente, bien liderada por ellos, que nos dé un mapa de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que sucede en la actualidad. Vamos a detenernos en este punto, que es un poco más técnico, pero creo que merece la pena. En España, por ejemplo, parece que el formato va a ser una investigación liderada por el defensor del pueblo. Hay gente que no, que pide que la comisión de investigación sea dentro del Congreso, más pública, aunque también más política. Y en paralelo, la Fiscalía General del Estado ha abierto sus propias indagaciones. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué consecuencias puede tener cada formato? Yo creo que cualquiera de las opciones es interesante. Sí que entiendo a algunas víctimas que prefieren no acudir al Congreso para preservar su intimidad, para que no se haga un juego político de su dolor. En España, a diferencia de otros países, los archivos eclesiásticos son inviolables por los acuerdos Iglesia-Estado. Si la Iglesia Católica se pone bien al frente o bien acepta abrir esos archivos, va a ser muy complicado que conozcamos la verdad de lo que sucedió en el pasado. Y aún así, la realidad histórica de nuestro país nos muestra cómo medio siglo de dictadura provocó silencio, miedo, ocultación en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de los abusos a la Iglesia. Y por otro lado, que haya una profunda investigación que lleve a escuchar los relatos de miles de víctimas silenciadas.
que van a morirse con su secreto y se lo van a llevar a la tumba. Y muchos abusadores van a salir indemnes de todo esto porque no hay registro de lo que hicieron. Porque lo que se hacía era trasladarlos de parroquia o llevarles a América o a Asia o a África de misioneros donde exportaban esos abusos, pero no se dejaba dato escrito sobre esa actuación. Si no hay una investigación que tenga en cuenta y que busque y que bucee tantas víctimas que puedan querer hablar, esto se quedará en nada o en muy poco. Pero si la Iglesia no se implica a fondo, creo que no conoceremos la realidad. Y una cosa más, Jesús, no sé si vincular abusos sexuales y celibato se ve dentro de la comunidad religiosa como una simplificación que solemos hacer los de fuera, o si forma parte de la revisión autocrítica que está sobre la mesa. Yo creo que el tema del celibato es un tema en cuestión y en debate en toda la Iglesia mundial actualmente. De hecho, la Iglesia alemana acaba de pedir, por un 84% de apoyos entre sus fieles, que se revise la norma del celibato, pero creo que cometeríamos un error si solo pensamos que el problema está en el celibato. El problema está, en mi modo de ver, en que durante demasiado tiempo cualquiera podía entrar al sacerdocio y era un refugio de personalidades difusas, y por otro lado, que el clericalismo de la institución lo que provoca es que puede haber toda una suerte de abusos de poder. Cuando se considera al sacerdote poco menos que la voz de Dios con unas facultades cuasi divinas, le estás otorgando también una cierta impunidad para hacer lo que quiera, porque es la mano de Dios en la tierra. Esto es falso. Para cualquier creyente bien formado, todos los cristianos, todos los bautizados somos sacerdotes. El problema de cualquier tipo de abusos en la Iglesia es el poder. Esa sensación de impunidad absoluta que ha tenido durante décadas el sacerdote por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de ser la única voz que gestiona, entre comillas, el mensaje del Evangelio de Dios, quien decreta la salvación, quien perdona los pecados. Evidentemente, si el celibato fuera opcional, veríamos sacerdotes, hombres y, por qué no, también mujeres, que tendrían una vida familiar, que tendrían mucho mayor contacto con la realidad y tendríamos un clero más sano. Jesús Bastante, muchas gracias. Un placer, un abrazo a todos. Y antes de marcharnos... Hola, sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es/aldía y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.